Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este lugar, que es la casa del Señor, pero también es nuestra casa, que somos sus hijos. La casa donde podemos venir y exaltarle, glorificar su nombre, agradecerle por sus maravillas y sobre todo, donde podemos encontrar alimento espiritual para nuestra vida a través de su palabra. Amén. Por eso nos gusta estar en su casa. Amén. Nos gusta estar en su casa. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a seguir estudiando en esta mañana, en esta nueva oportunidad que el Señor nos regala para avanzar en nuestra serie titulada La Fe en Acción, basada en la carta universal, en la epístola universal de Santiago. Hemos estado aprendiendo cosas muy interesantes y muy importantes para poner un fundamento acerca de lo que es verdaderamente. Sí, ahora sí. Acerca de lo que es verdaderamente la fe. Aunque muchas personas no lo crean, hay gente que a veces, ¿a quién le gustaban las evaluaciones en el colegio cuando decían examen? Esta semana tuve la oportunidad de iniciar otro módulo. Algunos saben que tengo la oportunidad de dictar a veces unas horas en un posgrado en una universidad acá en Cartagena, y comencé. Y lo primero que hago en la primera clase, bueno, vamos a establecer cómo vamos a evaluar el módulo porque tengo que evaluar. Y enseguida sale este profesor, no nos haga examen. No nos gustan los exámenes, pues no sé por qué. Nos da temor los exámenes. Cuando decía quiz, examen sorpresa, todos temblábamos. ¿Será que estamos preparados o no? ¿Cuál será la razón por la cual no nos gustan los exámenes? ¿Por qué será? ¿Porque nos da temor no pasarlo? ¿Será? ¿O porque queremos un camino como un poco más fácil y parece que el examen? Y si bien está demostrado que a veces el examen o el test que nos hacen no cubre absolutamente todas las áreas de nuestro conocimiento, sí es importante evaluarnos. ¿Y usted sabía que la Biblia nos manda a evaluar nuestra fe? A examinarnos a nosotros mismos, a ver si nuestra fe es o no es genuina. Es una manera muy extraña de comenzar, pero no va a comenzar con Santiago. Ronnie, ponme 2 Corintios capítulo 13, verso 5. La Biblia nos enseña de que nosotros tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, a ver si estamos o no estamos en la fe. Y parece que hoy en día una de las cosas que no se puede evaluar o no se puede decir que se puede evaluar es la fe. Y resulta de que hoy aceptamos como fe cualquier manifestación de cualquier persona que diga o crea tener fe. El locutor de la mañana dice, por ejemplo, muy buenos días, ¿cómo amanecen todos? Dios les bendiga. Y usted va ahí diciendo, ay, como que es cristiano. Dijo Dios te bendiga. Algo ha escuchado. Y de pronto después lo que sigue es, mejor dicho. Pero entonces, como digo, Dios te bendiga, nosotros. Pues el apóstol Pablo le dice, finalizando ya su segunda carta a los Corintios, a esta iglesia, ¿cómo? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos. Examínate a ti mismo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examina si verdaderamente Jesús está en ti. Si no, reprobaste este examen, no lo pasaste. Pero esto es algo que tenemos que hacer nosotros mismos. Otra versión, creo que algunos tienen la Nueva Traducción Viviente de ese mismo texto, dice: examine cada uno a ver si su fe es genuina, si la fe es o no es verdadera. Pruébese. Y así como los doctores mandan a las mujeres a hacerse un autoexamen que puede salvar su vida, ¿cierto? A cada rato en estas campañas de prevención contra el cáncer de seno les están diciendo, autoevalúate, hazte el autoexamen. Eso puede salvar tu vida, porque una detección temprana salva tu vida.
Así parece estar diciendo el apóstol Pablo, examínate, pero no va a salvar solamente tu vida terrenal. Esto depende de la eternidad de una persona. Examina si tu fe es o no es genuina, pero no nos gustan los exámenes. Y mucho menos si es el autoexamen. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio que había una compañera que siempre que llamaban, el profesor la rajaba. Siempre. Cada vez, nada, uno. Y un día era una profesora en realidad. La profesora la llamó otra vez y se la quedó mirando y decía, ¿qué hago? ¿Qué te pregunto? Le digo, hagamos algo. Hazte una pregunta y contéstatela tú misma. Mira, y empezó mi amiga, ay, güey, que no es sano. ¿Qué? ¿Cómo se? No, esa tampoco. No pudo. Le digo, mamita, siéntate. Uno. Porque tal parece que la autoevaluación es un poco más complicada porque nosotros sí sabemos qué aspectos de nuestra vida tienen problemas, ¿no? Y la Biblia siempre nos va a mandar a eso. Y yo lo que creo que la mayor riqueza de una carta como Santiago es precisamente eso. Santiago está escrito en forma de pruebas, de un examen, de un test, para saber si exactamente nuestra fe es o no es. Si nuestra fe es genuina o no es. Porque su tesis, su postura es que la fe tiene evidencias y que la fe es más que una declaración, que la fe es más que un concepto abstracto por allá. No, sí, yo tengo fe, yo tengo esta creencia o esto. La fe se va a evidenciar. Lo que la palabra de Dios produce en nosotros se va a evidenciar en cada uno de nosotros. Y la forma en la que la fe se evidencia es en nuestras acciones. Es por eso que esta serie se llama La Fe en Acción. Porque la fe se va a ver, va a haber evidencia de nuestra fe. Y eso es lo que hemos venido estudiando en este capítulo 2 de Santiago. Y hoy vamos a estar ubicados en el verso 14. Y Santiago va a ver o va a hablarnos acerca de que existe una fe muerta. Hay una clase de fe que no es la fe que salva, que es una fe muerta. Sí, pastor, ¿puede existir una fe muerta? Sí. Ubíquese en el verso 14 de Santiago capítulo 2. Y cuando lo tenga me dice amén. ¿Qué título tiene ahí en su Biblia arriba? Fe sin obras es muerta. Yo titulé de esa manera esta enseñanza, una fe muerta. Y quiero que mientras leemos del versículo 14 al 20, alguien mentalmente lleve la cuenta de cuántas veces va a aparecer la palabra fe y cuántas veces aparece la palabra obra en estos pocos versículos. ¿Ok? Fe y obras. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Cuántas veces aparece la palabra fe? 6 o 7. 7. Bueno, 6.5. Vuelvo a contar, pues es que es muy pequeñita y a veces se nos pierde, aparece.
¿Cuántas veces aparece la palabra obras? 6.5. 6 veces la palabra obra, 7 veces la palabra fe en esta versión. Quizás en otra versión aparezca de otra manera. Lo que Santiago está usando es una figura que se llama énfasis por repetición. Es decir, quiere ser intencional en poner en equilibrio estas dos cosas que históricamente y tradicionalmente se ha querido vender la idea de que están en confrontación, la fe y las obras. Este pasaje es uno de los pasajes más controversiales de Santiago. Este es uno de los pasajes más cuestionados de Santiago y también más malinterpretado. Y la razón principal por la cual este es uno de los pasajes más cuestionados, más polémicos de Santiago, es que muchos pensaron y aún utilizaron este pasaje en Santiago para hablar de que la salvación nosotros la podíamos obtener a través de nuestras obras. Justificación por obras, haciendo cosas. Hoy en día o recientemente hasta me mandaron un video diciéndome, mira, ahí te va un video de cuál es la verdadera religión. Y viste tú que no es solamente fe. Yo le dice, sí, en parte tiene razón. Pero lo que quiere hacer Santiago no es contradecir al apóstol Pablo principalmente. Porque el apóstol Pablo es el gran gigante de la justificación por fe. El que nos dice de que nosotros somos salvos por la fe y nada más que la fe. Amén. Y eso es una verdad. Ese es el fundamento de lo que nosotros somos como cristianos. Ninguno es capaz de salvarse por sus propias obras. Ahora, lo que Santiago quiere hacer no es contradecir a Pablo. Santiago quiere ir más allá aún de lo que Pablo nos ha enseñado y de lo que Pablo también nos enseñó, porque esta enseñanza no es contraria a lo que Pablo dice en sus escritos. Y lo resumíamos el domingo pasado en una frase sencilla que han usado los grandes predicadores para este asunto. Y la gran frase dice que la fe sola salva. Amén. Amén. La fe sola salva. Uno es salvo por fe. Pero ir más allá significa que la fe que salva nunca está sola. La fe genuina, la fe verdadera, siempre está acompañada de una serie de evidencias. Y estas evidencias son las que Santiago quiere poner en relieve. Escúcheme bien, Santiago no es una epístola para el tema de la salvación. Santiago es una epístola para mostrar cómo se comportan los que ya son salvos. ¿Estamos claros? ¿Cómo se evidencia que realmente somos salvos? ¿Cuál es nuestra ética? ¿Qué es lo que nos caracteriza? El apóstol Pablo sí desarrolla en sus cartas el tema de la salvación y dice, sí, somos salvos por fe. Ahora se nos va a decir en esta hermosa epístola de Santiago de que la fe que salva nunca está sola. Entonces, hay siempre dos extremos. La gente dice, no, fe sola salva. Sí, eso es correcto, pero la fe que salva nunca está sola. Siempre está acompañada de cosas que se pueden ver. Y fíjense que este es un texto con muchas preguntas. La manera como Santiago elabora su texto es invitándonos a la reflexión. Hay preguntas y a lo largo hasta el verso 26 van a haber casi 6 o 7 preguntas si no estoy mal. Y Santiago en estos versículos que hemos leído hasta el 20 habla también de muerte, de esterilidad, una fe que no es capaz de producir nada, una fe que está más basada en lo que se dice que en lo que se hace. Y es que la verdad que Santiago quiere mostrarnos en toda su carta es que lo que nosotros hacemos demuestra lo que somos. O lo que hacemos demuestra si somos o no somos. Y esta verdad va a lo más profundo. No está hablando de una creencia de hacer algunas cosas simplemente como ritos religiosos, sino que está hablando de una conducta. Algo que en lo que nosotros vivimos día a día se va a manifestar. La autenticidad de una confesión por Cristo. Yo he creído que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Va más allá de que asistí a un servicio, levanté la mano, repetí una oración. Sino que ahora tiene que haber una evidencia en mi vida.
Ahora mi conducta tiene que ser transformada. Alguien que profesa a Cristo, pero no vive una vida que honra a Cristo, es un fraude. Por mucho que le ponga un pescadito al carro, por mucho que use un suéter que diga Dios es amor y tenga un corazón, por mucho que comparta versículos en Facebook, por WhatsApp, en los estados, donde sea, es una vana confesión. Si su conducta no honra a Cristo por medio de la obediencia, es un fraude. No está en nuestra declaración, está en nuestra acción. Es por eso que uno de los pasajes más duros del Nuevo Testamento es la forma como Jesús va finalizando el Sermón del Monte y dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos estas cosas. Yo le diré: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino ¿quién? El que hace, no es el que me dice Señor. No es el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay mucha diferencia entre decir Jesús es mi Señor y vivir una vida que realmente demuestra que Jesús es el Señor. Porque si Él es el Señor, Él es digno de ser obedecido. Entonces mi obediencia es una muestra de que verdaderamente Jesús es mi Señor. Y mi obediencia habla más que mis acciones. Perdón, habla más que mis palabras. Mis acciones hablan más que mis palabras. Ahora sí. Mi obediencia habla más que mis palabras. El capítulo 2, Santiago va a describir ese tipo de fe que es solo hablada, aparente como una fe muerta. Y una persona, ¿usted cree que se puede producir vida eterna con una fe muerta? No puede haber vida eterna con una fe muerta. Y Santiago está diciendo, no es posible. Porque nuestra conducta recta y agradable delante de los ojos de Dios es una muestra de que nuestra fe es verdaderamente genuina. La ausencia de tales obras es una muestra de que la fe es muerta, de que no produce frutos. Porque tiene que haber una evidencia. Y cuando digo vida eterna, me refiero a vida eterna tanto en cantidad como en calidad. Nuestra vida, la nueva vida que tenemos en Cristo, es eterna tanto en la cantidad de tiempo que vamos a estar con Él, como en la calidad de vida que podemos vivir desde hoy. Es decir, nosotros, los que verdaderamente hemos creído en Cristo, aquellos cuya fe es genuina, los frutos de su nueva vida demuestran que tiene calidad de eterno. Nuestra calidad de vida, esta nueva vida, es un adelanto. Es la cuota inicial de lo que será nuestra eternidad con Él. Amén. Pero no puede haber vida eterna ni en cantidad ni en calidad si la fe es muerta. Yo no sé si usted debe recordar muy bien un pasaje en Mateo capítulo 3, verso 7, donde Juan el Bautista confronta a los líderes religiosos. Y los líderes religiosos, muchos de los fariseos, de los saduceos, vienen a bautizarse donde Juan el Bautista no. ¿Y cómo lo reciben? Bienvenido, ministro. Bien hallado, ¿dónde te pongo? ¿Cómo lo recibe Juan? Mateo 3, Ronnie. 3, 7. ¿Cómo lo recibió Juan? Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué sigue? ¿Qué palabra sigue? Dígalo duro, ¿qué palabra sigue? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis qué decir. ¿Qué decían? Dentro de ellos mismos:
a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Estos hombres se autoengañaban diciendo: papi, somos hijos de Abraham, los hijos de la promesa. Y con eso autoengañaban su propio corazón. Y le dijo: bueno, allá hay un rito, voy para esa, y ahora en Semana Santa los vas a ver. Allá voy a seguir un rito. Y le dice: espérate un momentito ahí. ¿Crees que esto es un asunto de una apariencia externa o de mostrar externamente simplemente que estás cumpliendo este rito? No, Señor. Es en la conducta que se debe ver. Así que haced pues, les dice Juan el Bautista, producid frutos que muestren que realmente se han arrepentido. Es decir, el arrepentimiento no es cuando usted llora. Arrepentimiento es cuando usted y yo cambiamos. Cuando nuestro fruto demuestra que realmente esto es una realidad en nosotros. Que yo entendí que ofendí el corazón de Dios y ahora con lo que hago, mis acciones son un fruto de que verdaderamente me he arrepentido. Y después Juan les hace la listica, ¿no? Déjense de estar extorsionando, dejen de estar haciendo esto y esto y esto y esto. Porque algunos preguntan: ven acá, ¿y como qué cosas tengo que hacer? Ustedes saben perfectamente lo que tienen que hacer, o mejor dicho, lo que tienen que dejar de hacer. Y cada uno de nosotros sabe cómo es que se dan frutos dignos de arrepentimiento. Es un tema de decir: Señor, no lo vuelvo a hacer. Te prometo que esta vez sí, ya va por la vez 150. Porque parece ser que es solo de apariencia. Así que realmente Juan les está diciendo: si ustedes quieren confiar realmente en Dios y permanecieran en Él, dieran evidencia al arrepentirse de sus pecados. Porque en nuestras acciones que se puede evidenciar esto. Y Jesús mismo le toca después lidiar con esto también, ¿no? Hay muchos de los que están siguiendo a Jesús por una motivación equivocada. Y la Biblia dice en Juan capítulo 2, verso 23, que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero es interesante que el mismo apóstol Juan nos dice lo siguiente: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, aparentemente en la fiesta de Pascua están todos ahí alrededor. Aparentemente muchos creyeron. Y los discípulos quizás hubiesen podido decir, o la gente que estaba diciendo: oye, muchos están creyendo. Este culto está lleno, los carros no caben. Ya hay que hacer 2 parqueaderos más. Pero lo interesante es que texto nos deja ver que Jesús es capaz de ir más allá de la apariencia. Y es capaz de examinar cada corazón porque sabe todo lo que hay en el hombre. Y entonces nosotros podemos ser hoy muchos. Y aquí reunirnos muchos. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí realmente viven una fe genuina? Solo Dios y cada uno de nosotros lo sabe. ¿Me estoy haciendo entender? Dice: sí, muchos habían creído viendo las señales, pero Jesús no se fiaba de ellos. Y la razón es porque Él había llegado a su corazón y sabía. No necesitaban que alguien le dijera: mira, ve, allá en la iglesia tú lo vieras, pero lo vieras en su casa. Lo vieras en el trabajo. Nosotros sí necesitamos que nos tiren ese dato, ¿no? Pero Dios no necesita de eso. ¿Me estoy haciendo entender? No necesita de eso. Nosotros los conflictos que tenemos con los jóvenes es que los papás nos dicen: no, sí, ¿qué problema? Es que en la iglesia es uno, pero acá es otro. Y nuestro mayor reto es hacer que nuestra conducta pueda ser una donde quiera que estemos. Porque cada cosa que hacemos la hacemos delante de Dios.
Él, como viendo al invisible. Entonces nuestra conducta puede ser la misma estando en la iglesia, estando en el trabajo, estando en la universidad, estando con mis amigos, estando solo en mi habitación. Porque Él mira más allá de lo que el hombre mira. Usted lo ve y lo dice, mira el pastor hoy, de blanco y cumplimentado el pastor hoy. Pero no se equivoque conmigo, porque Dios sí es capaz de ir hasta mi corazón. Capaz de examinar cuáles son mis motivaciones y mis intenciones. Y delante de Él estoy completamente desnudo. Y cada cosa que hago, tengo que hacerla con esa conciencia. La hago como si fuera delante de ti, Señor. Como viendo al invisible. Y este texto dice, Jesús los conocía a todos. Sabía quién había venido por un milagro y quién no. Con los que siguen a Jesús por un milagro pasan dos cosas siempre. Quien está siempre detrás de Jesús por un milagro o una señal, o se va decepcionado porque no se lo hicieron, ¿cierto? Porque no era como él quería, porque no era lo que esperaba, o en el momento que se lo hacen se va porque ya no necesita más, ya cumplió aquello por lo cual estaba buscando a Jesús. ¿Sí o no? Lo hemos visto. Pastor, ore, no me sale trabajo. Pastor, ore, pastor, hasta el día que me llama, pastor, me salió un trabajo excelente. Y yo, que el Señor te ayude y te dé la sabiduría. Al día siguiente, ¿por qué no fui? ¿Qué cree usted que dice? ¿Qué cree, pastor? Estaba trabajando. 15 días después, ay, ¿qué te pasó? Los turnos, porque no somos capaces de ser fieles. ¿Me estoy haciendo entender? Y porque la motivación de nuestro corazón, lo que hay verdaderamente en nuestro corazón, no era que el Señor fuera nuestro fin, sino que el Señor era un medio para yo lograr lo que quería. Y ahora que logré lo que quería, ya no lo necesito. Pero cuando el Señor es nuestro fin, cuando verdaderamente es nuestro máximo amor, cuando realmente nuestras pasiones son transformadas, cuando realmente nuestro corazón es regenerado, Él es nuestro máximo amor y no hay nada por encima de Él, y Él es todo lo que queremos y Él es todo lo que anhelamos. Y cada una de las cosas que nos da, la usamos para glorificarle, porque no queremos otra cosa que darle gloria. Señor, me has dado este empleo, en este empleo te glorifico. Que este sea el trono, el púlpito desde el cual tú puedas predicar también, donde todos te conozcan. Señor, me has permitido estudiar esto, que esto que estudio te glorifique. Señor, me has podido tener esto, que esto que tengo te glorifique, porque mi mayor deseo es que tú seas glorificado. Yo creo que una de las cosas que más necesita la iglesia, todavía no he entrado a predicar, cálmese. Una de las cosas que más necesita replantear la iglesia hoy en día es esa idea destructora de que un simple reconocimiento de Dios ya es fe. Por lo menos no lo niega. Nosotros damos por hecho de que por lo menos quien no niega a Dios ya tiene fe genuina. No, por lo menos no lo niega. Y más cuando estamos buscando excusas, no. Y acá ese novio tuyo es inconverso. No. Que no vaya a la iglesia no significa que sea. Él es creyente, él cree. Él por lo menos no se resiste cuando le hablo. Yo le hablo y él me acepta lo que le digo. Ya es creyente. Espérate. La pregunta entonces es, su conducta, ¿ok? Es decir, el hecho de que le guste escuchar no significa que sea un creyente, como a Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Y a pesar de que Juan el Bautista lo que le decía es, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y lo oía de buena gana. Pero eso que oía nunca llegó a convertirse en fe genuina. Y la razón por la cual no se convirtió en fe genuina es porque seguía haciendo lo mismo a pesar de que lo oía. Es que el problema no es el mensaje, el problema no es el predicador. El problema es el corazón del hombre. ¿Me estoy haciendo entender? El sembrador es el mismo, la semilla es la misma, depende del terreno donde caiga, producirá o no producirá fruto. Cuando cae en un corazón duro, viene, ¡pum! Lo arrebata el enemigo, el maligno.
pero cuando cae en buena tierra da fruto y abundante fruto. Pero la semilla y el sembrador es el mismo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces dice que no, y que vamos a traer a tal predicador porque ese sí. No, hermano. Esto no es un tema de predicadores. Esto no es un tema ni siquiera del mensaje mismo. Mientras el mensaje se dé fielmente y caiga en buena tierra, producirá fruto. Así que una de las cosas que debemos quitarnos de la cabeza es, nosotros somos muy dados a celebrar. ¿Sí supiste? ¿Quién? Tal modelo ya es cristiana. Sí, no, sí, se bautizó y todo. Ah, qué bueno que se bautizó. Y después sale en tanga, mi hermano. Ya va. No, sí, es que esta es mi manera de mostrar. Así yo glorifico a Dios. Ya va. Dice, no es que no seas tan legalista, no seas tan extremo, cuidado. Porque nuestra conducta tiene que mostrar realmente que esto. Entonces, pastor, ¿y entonces se bautizó o no se bautizó? No, se bañó. Sí, hay gente que no se bautiza, se baña. ¿Sabe por qué? Porque el bautismo no es más que una manifestación externa de algo que ya ha debido ocurrir internamente. El bautismo no cambia a nadie. ¿Me estoy haciendo entender? Es un testimonio público de que algo ya ocurrió en mi interior. Y si algo no ocurrió en mi interior y vine aquí, ¿qué hice? Me bañé. ¿Me estoy haciendo entender? Tiene que ser primero transformado el corazón. Y la epístola de Santiago nos está presentando esta serie de pruebas en los cuales un cristiano puede evaluar si su fe es auténtica o no lo es. Y usted tiene que oponerse clara y enérgicamente al engaño, a la falsa ilusión que cualquiera que medio dice, ah, sí, Jesús, ya ese es cristiano. ¿Te escuchó Juanes? A Dios le pido. Ya, epa, esa canción es como medio cristiana. Ahí va, a Dios le pido. A Dios le pido. Ah, sí sabe. No, hermano. Tiene que haber una manifestación real. Y Santiago ya les ha dicho a los creyentes, le está diciendo, tienes que ser un hacedor eficaz de la palabra. La fe genuina y transformadora no solo debe producir, sino que producirá evidencia de buenas obras, arrepentimiento evidente, sumisión al señorío de Cristo. Entonces Santiago ahora le va a mostrar, ahora sí va a entrar a predicar, ahora sí, agárrese. Santiago ahora sí va a entrar a mostrar cuáles son las características. Si no le gusta, bueno, a las 10 se para y se va, pero yo... 3 características acerca de la fe muerta, lo que no es una fe genuina. Y mira las 3 características que plantea Santiago. En primer lugar, una fe que no es genuina, una fe muerta, tiene una confesión vana en el versículo 14. Una confesión vana. En segundo lugar, una fe muerta tiene una compasión falsa. Del versículo 15 al 17. Y en tercer lugar, una fe que es muerta tiene una convicción superficial. Versículo 18 al 20. La primera de ellas, primera característica de una fe muerta, y aquí evaluamos nuestra fe. Tiene una confesión vana, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno qué? Dice, esta es la clave de toda esta sección. Alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Aquí Santiago nuevamente los trata de hermanos, hermanos míos. Ahí se está refiriendo a sus compatriotas judíos, pero también a la iglesia general. Si alguno dice, no está diciendo que esta persona tenga fe genuina, sino que dice que tiene fe. Él cree, dice tenerla. Y no menciona exactamente qué clase de obras debería mostrar, pero ya Santiago ha dado una lista de todas las cosas que deberían evidenciarse. Nos ha hablado de que nosotros
Como muestra de nuestra fe, deberíamos mostrar paciencia, deberíamos mostrar sabiduría, soportar la prueba, soportar la tentación. ¿Nos los ha dicho o no? La pureza de vida, el obedecer las escrituras, la compasión con los necesitados, el refrenar la lengua. La imparcialidad y el amor son evidencias, son obras de que verdaderamente uno tiene una fe genuina. Pero una persona que afirma que tiene fe pero no se le ve por ningún lado, Santiago va a preguntar, ¿esa clase de fe usted cree que le podría salvar? Estas son preguntas para responder negativamente. Es decir, Santiago no está aquí tratando de considerar la importancia de la fe para ser salvo. Como le decía, ya le está escribiendo a gente que es salva. Lo que está diciendo Santiago es, esa clase de fe usted cree que salva, para que nosotros contestemos no. Ahorita cantábamos una canción que tiene una pregunta similar. Dios, ¿qué fue lo que viste en mí para que me amara? Usted no está cantando eso para que Dios le conteste. Imagínate, Mito, vi tu linda cara, vi que eres una buena persona. También vi, ¿qué fue lo que hice para que me amaras así? No, usted no está cantando eso para que Dios le conteste. Bueno, déjame te digo qué hiciste. Hiciste esto. No. Esa pregunta es para que las respuestas nosotros mismos nos las demos. ¿Qué fue lo que viste en mí? Nada. ¿Qué fue lo que hice? Nada. Pero me amaste. ¿Sí me explico? Entonces, de esa forma está planteada esta pregunta. ¿Podrá esa clase de fe salvar? No, esa clase de fe es solo una confesión. Es alguien que solamente dice que tiene fe, pero que no se le ve, no se evidencia. Y si no se evidencia, no es fe genuina. Y si no es fe genuina, no salva. Amén. Es una profesión, simplemente es un decir, pero no hay nada que lo sustente. Yo quiero insistir en esto, la fe que es genuina, la fe genuina solamente salva, pero inevitablemente esa fe salvadora producirá estos frutos, producirá esta evidencia. Y por eso les decía, Santiago y Pablo no están peleados. Grandes hombres de Dios pensaron eso en un tiempo. Hasta Martín Lutero. Martín Lutero llegó a decir, no, ¿sabes qué? No voy con Santiago, yo me quedo con Pablo. Pues parece que Santiago está como apoyando justificación por obra. Y el tema, después de uno poner en armonía todas estas cosas, uno entiende realmente lo que están haciendo estos dos grandes hombres en la historia de la fe cristiana. Santiago y Pablo están atacando hacia el mismo lugar, hacia aquello que nos aleja de Dios. Uno puede estar alejado de Dios de dos maneras. Uno se puede alejar de Dios siendo muy libertino, yendo en contra de la ley, desobedeciendo sus mandamientos, y se aleja de Dios. Pero la otra forma de estar lejos de Dios es creer que yo mismo puedo controlar a Dios por medio de mis obras, de lo que hago. Decir, bueno, si hago esto, si me porto bien, de pronto Dios ahora sí me va a escuchar. Si doy 100,000 pesos más en la ofrenda, de pronto Dios se pone más cariñoso conmigo. Y algunos se aprovechan de eso. No, mano, lo que le falta es fe, y la manera de mostrar la fe es que le meta 200 barras más. No, porque es creer que yo puedo controlar a Dios a través de lo que hago. Nosotros, cuando damos, la posición correcta de dar es que lo hacemos como un acto de amor y de agradecimiento. Cada uno dé como propuso en su corazón, desde un corazón regenerado, que el corazón regenerado es generoso por naturaleza. Ay, sí, no me dieron amén. Bueno, pero hay dos maneras de estar lejos de Dios. Usted puede alejarse de Dios siendo muy malo, o usted puede alejarse de Dios creyendo que es muy bueno. Eso es lo que enseña la parábola del hijo pródigo. Hay un hijo que dice, dame lo mío, me voy, y lo malgastó. Se alejó del padre, ¿cómo? Andando como quiso, desobedeciendo, lo malgastó y vivió. Pero hay otro hijo que también está lejos del padre. ¿Cuál es? Es uno que está dentro de la propia casa del padre con él, y que en el momento que el otro regresa es que pela el cobre. Dice, yo he estado aquí
Nunca he malgastado nada tuyo y tú ni siquiera me has dado un cabrito. ¿Qué clase de padre? Este ya mostró que era lo que... de manera que tú estás aquí, es interesado en mis cosas. Dice, ese hijo tuyo se gastó sus cosas y ahora lo vas a volver a recibir. ¿Cómo quedo yo ahora? Ok, este que estaba en la casa aparentemente correcto, que aparentemente era muy buenecito y que lo veía, dice, qué buen hijo. Resulta que en lo más profundo de su corazón no estaba interesado en el padre, sino en las cosas del padre. Pero estar allí era el medio como podía tenerla. Me estoy haciendo entender. Ambos están lejos. Ni siquiera quiere entrar en la celebración del padre cuando reciba a su hijo. Está rabioso, está ofendido. Entonces se puede estar lejos de Dios siendo muy malo, o se puede estar lejos de Dios pretendiendo ser muy bueno y creyéndome yo muy religioso y todo. Entonces Pablo lo que se opone es a aquellos que se quieren justificar delante de Dios por sus propias obras. Y por eso dice, no puedes hacer nada para ser salvo. No hay nada que tú hagas para ser salvo. Y ese es un enemigo que Pablo combate. El enemigo que Santiago quiere combatir es el otro. El que dice, bueno, de todas maneras, ya me salvé, yo puedo vivir como me da la gana. No. Ahora que has sido rescatado y por medio de la fe has sido hecho verdaderamente su hijo, ahora tu conducta tiene que mostrar que verdaderamente tu fe es genuina. Es decir, están oponiéndose a todo lo que te aleja de Dios. Pablo al legalismo de las buenas obras y Santiago a la creencia fácil. A que cualquiera que dice, no, sí, yo creo, ya es hijo, no. Sino que tiene que estar bien cimentado y fundamentado. El texto que mejor ejemplifica esto lo dice el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Puede buscar? Y me dice amén. Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice? Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Pero miren cómo dice ahora el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces, ¿cómo es el cuento? ¿Fe o son las obras? Las dos. Solo que en el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto? El lugar correcto es que yo soy salvo solo por medio de la fe. Amén. Por la fe y solo por la fe. Yo no soy salvo por obras, para que no me gloríe. Pero resulta de que esta fe que me salva, además me indica que ahora que soy hechura suya, tengo que andar en buenas obras. Porque esas obras Dios las preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. ¿Está claro o no está claro? Ahí está claritico, ¿o no? Pues, bueno, entonces ya que me salvé por fe, ya no tengo que hacer más nada. No, ahora mis obras no son para justificarme ni son para salvarme. Ahora mis obras, lo que hago es para mostrar que soy hechura suya, que nací de nuevo. Y fíjense que las cosas que yo hago no tienen mérito mío, porque al fin y al cabo Dios las preparó de antemano. ¿De quién es el mérito? De Él y solo de Él. ¿Te ha leído el pasaje predilecto acerca de la salvación en Juan 3:16? Continúe leyendo después de Juan 3:16 para que vea usted lo que dice. Por allá en el verso 19 va a decir, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice, porque todo aquel que está en tiniebla, ¿qué? Va a las tinieblas, ¿a qué? Porque no quiere que sus obras sean reprendidas y por eso le gustan las tinieblas y lo oscuro.
Pero todo aquel que es de la luz, ¿qué hace? Sale a la luz. ¿Para qué? Para manifestar que lo que hace, lo hace en Dios. Es decir, cuando nosotros hacemos las cosas mal, las hacemos en nosotros. Ahora que hemos nacido de nuevo y las hacemos bien, las hacemos en Él. Porque si no, las hiciéramos mal. Vuélvalo a leer en su casa. Pero si hay una evidencia real y genuina. Hay un hombre llamado Zaqueo que después que se encuentra con Jesús dice: yo he defraudado a gente, que vengan de a uno que se lo devuelvo, se lo voy a multiplicar, aquello por lo que defraudé. La gente en Éfeso, cuando escucha la predicación de los discípulos, dice que hay gente que había practicado la magia y dijo: ¿sabes qué? Esto es basura, y va y quema los libros. Y tiene Lucas que hacer la cuenta y decir: oye, ven acá, esta gente, lo que quemó el libro fueron casi 150,000 piezas de plata. Porque digo: ¿sabes qué? Ya no necesitamos esta. Pero si hay una evidencia real y genuina, y no es que el recién convertido enseguida va a mostrar todo, no, sino que va a haber un progreso paso a paso. En la medida que vamos conociendo más de la palabra, en la medida que conocemos más al Señor, hay una nueva orientación espiritual de nuestra vida. Amén. La salvación no produce perfección inmediata, pero sí un cambio de dirección. Íbamos para allá y esta salvación nos ha cambiado el rumbo. Lo segundo, además de que es una confesión vana, la fe muerta, lo segundo que tiene es una compasión falsa. ¿Cómo así? Mira el versículo 15 y 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: ¿cómo? Id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mire, Santiago ilustra ahora su punto al decir que la fe sin obras es como mostrar compasión sin acciones. ¿Cierto? Aquí la palabra, estos hermanos desnudos, no es desnudos literalmente. Es una persona que viene con una ropa insuficiente, con ropas pobres. Está sufriendo que seguramente, o sugiriendo que seguramente tenían frío, tenían una necesidad. Y esta es una analogía o una ilustración muy importante, porque lo que nos muestra es que la fe muerta muestra como una falsa compasión. Al parecer sí como que se quiere interés, pero su interés es solo verbal y no actúa. No hace nada. Y esto no es más que hipocresía. Dice: estos hermanos vienen desnudos con esta ropa insuficiente y además tienen necesidad del mantenimiento. Es decir, están debilitados, no tienen lo suficiente para estar saludables, no están en una condición normal de salud. Es lo que quiere decir la situación que Santiago quiere poner. ¿Y qué hace alguien con una fe muerta? Otra vez les dice. Estas personas no están necesitando que solamente se les diga, sino que se actúe. ¿Me estoy haciendo entender? Se les dice algo. ¿Y qué se les dice? Id en paz, calentados y saciados. Y esta es una declaración despiadada, hermano, necio, porque él ya observó cuál es la condición de la persona. Pero su fe, como no produce frutos, lo despide con el saludo habitual. Normalmente la gente de la época se despedía así: id en paz. Es un despido muy común en la Biblia. Pero la persona dice id en paz después que se asegura que quien está despidiendo va a tener todo lo que necesita para el camino. Luego lo despide, id en paz. Pero este hipócrita de fe muerta no hace sino decir palabras, pero realmente sus acciones muestran desinterés. Es una compasión falsa. Nosotros no decimos id en paz, ¿verdad? Porque nosotros tenemos otras frases para eso. Nosotros decimos cosas como: tranquilo, hermano, yo voy a orar por eso. ¿Cierto que sí?
No te preocupes, yo voy a orar. Y abrazamos y todo. Y el hermano, que voy a orar. Ah, ¿quieres que oremos? Ah, bueno, oremos. Nosotros decimos que Dios te bendiga. Y nosotros decimos a veces una mentira más grande. Yo voy a seguir orando por eso. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a un hermano, yo voy a orar por eso y nunca oró? Levánteme la mano. Con plena sinceridad, yo voy a hacer la mía. Gloria a Dios. El resto, por favor, puede extender sus manos hacia nosotros y orar por nosotros. Quienes alguna vez hemos dicho voy a orar y después se nos olvidó. Pues nosotros tenemos otras frases. Nosotros no decimos, ve calentados y saciados, que ahí es como hazlo tú mismo. Nosotros decimos, ojalá el Señor te provea, hermano. Que el Señor te esté proveyendo. Lo que está diciendo es que la acción tiene que acompañar esa aparente compasión que queremos mostrar disfrazada de espiritualidad. Y que no es solo decir, sino de qué manera yo también puedo interesarme activamente a suplir una necesidad física de mi hermano. Amén. O sea, pastor, está diciendo que no vamos a orar. Claro, ore, pero que sea tan genuino su oración que este mostrar de orar esté acompañado de acciones. Y no solo eso, que va más allá de la declaración, de simplemente la intención y el hermano se fue. Esta es típica. Mándame esa hoja de vida, yo miro a ver qué hago, qué puedo hacer. ¿Hasta dónde estoy realmente comprometido a realmente interesarme por esta necesidad de mi hermano? Porque si es simplemente una falsa compasión, mi fe es muerta. Porque la fe que es viva se mueve a actuar. Amén. Y Santiago dice categóricamente, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Increíble, la gente se emociona por cualquier cosa, ¿no? Un capítulo de La Voz Kids, salió un niñito y llora y todo por la historia del niñito. Pero desconoce las historias alrededor de sus propios hermanos, de sus vecinos, de sus propios familiares. ¿No les parece? Interesante, ¿no? No muestra preocupación y compasión en situaciones difíciles. Pero cuánto impacta y cuánto transforma el corazón. Que la Biblia dice que los primeros cristianos eran capaces por la necesidad de sus otros hermanos desprenderse de sus propias cosas, vender todo y traerlo a los pies de los apóstoles para ver de qué manera sus cosas podían ayudar a otros. Y no estoy pidiendo que haga eso, cuidado. Eso fue mientras la iglesia nacía. Pero lo que yo sí estoy diciendo es que en esta nueva clase de vida ya mi interés no es solo en mis propias cosas. Por eso el apóstol Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Para que sea alguien en la vida y tenga con qué comprarse sus propias cosas. No dice el texto así. Dice para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Porque ahora mi trabajo no es solo mío. Porque mi trabajo puede bendecir a otro también. Y lo último, y con esto terminamos. Lo último que tiene esta fe muerta no es solo una vana confesión. Dice tener fe, dice tener compasión, pero es aparente, sino que también la convicción es superficial. Versículos 18 y 20. Santiago plantea ahora como un contrapunteo hipotético, como si alguien le estuviera preguntando y él le contesta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Excelente, bien hace. Déjame decirte que también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Es una convicción superficial, ¿cierto? Es un reconocimiento de algunos hechos con relación a Dios, pero no se somete a ninguno de ellos. Cree algunas cosas,
Santiago trata de anticiparse a lo que alguien le va a poder decir. Ah, no, pero yo sí tengo fe. Bueno, muéstramela por medio de tus obras. Porque simplemente decir yo creo o creer simplemente algunas verdades acerca de Dios no te hace un creyente genuino. La declaración más alta de Dios que tenían los judíos era el Shema. ¿Qué es lo que le está diciendo Santiago ahí? Para un judío el Shema, Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Shema Israel, oye Israel, Adonai Elohenu, el Señor uno es. La declaración del Shema era algo impresionante, era la declaración más alta. ¿Tú crees eso? ¿Que Dios es uno? Sí, bueno, bien hace. Hasta los demonios creen eso. Y parece que los demonios como que son un poco más activos que algunos. Porque no solo lo creen, sino que esa creencia que les hace, les da miedo, los pone a temblar de pavor. Los demonios tienen más fe que un poco de gente. Y tú dices, Él es Dios vivo, Él es fuego consumidor. Ahora es que se va a acabar este servicio. Que tú te caloría. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oye, y ahora yo habré puesto los frijoles a remojar. Pero los demonios no. Esa declaración los hace temblar. ¿Tienen o no tienen más fe que un poco? Sí la tienen. Pero la fe no los esa fe o esa clase de fe no los puede salvar. A pesar de que conocen una verdad, a pesar de que tiemblan. Es decir, a pesar de que son teólogos y están muy de acuerdo con el Shema, sí, efectivamente Dios es uno. ¿Por qué no van a ser salvos? Porque no cumplen la otra parte. Y es que Deuteronomio capítulo 6 no se queda en el verso 4. Ronnie, pónmelo ahí, que yo dije que me iba, pero no me voy a ir todavía. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Jehová nuestro Dios uno es. Adonai Elohenu, Adonai Eha, es lo que dice. Pero sigue el 5. Por cuanto Él es uno y Él es nuestro Dios, entonces lo amarás de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la verdadera fe. La que ama a Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todas las fuerzas. No que simplemente dice, sí, Dios es uno. Y esta es la razón por la cual esa fe no puede salvar a los demonios. Santiago les corta en el verso 4 y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien, hasta los demonios creen eso. Pero ¿sabes por qué no se salvan? Porque no les ha pasado esto. Pero cada quien que verdaderamente cree esto, que cree que Jehová es nuestro Dios, que cree que Jehová es uno, también le ama de todo su corazón, también le ama de toda su alma y también le ama con todas sus fuerzas, y por eso su fe es genuina. Así que no es un asunto de simplemente creer o declarar o decir, sino que en mis acciones. Porque ahora quien ama al Padre, ama también a los que son engendrados por Él. Entonces podemos amar a nuestros hermanos porque amamos a Dios. Y nosotros amamos a otros porque Él nos amó primero. Así que les dice, ¿quieres saber, hombre vano? Si es una mera declaración, si tu convicción es así endeble, de simplemente creer algunas verdades acerca de Dios, crees que hay un solo Dios, estás consciente de que la Escritura es la palabra de Dios, estás consciente de que Jesucristo es el Hijo de Dios, estás consciente de que Él murió, está bien, sabes esas verdades como si fuera una biografía, pero si esa verdad no ha afectado tu corazón de tal forma de que ahora le amas, no comparte del corazón. Ahí no dice eso, ahí dice con todo el corazón. No comparte de tu alma, con toda tu alma. No compartes de tu fuerza.
con todas mis fuerzas. Si eso no ha trascendido hasta allí, es vano. Es más, puedes hasta erizarte, puedes hasta temblar. Dice, uy, en el servicio me ericé. Lo que Santiago está diciendo es, pasa de la tembladera y de erizarte ahora a la acción. Porque si te erizaste pero vas a salir igual, no sirvió para nada, es vano. Oye, y en ese servicio, veis, se cayó y todo, pero siguió siendo el mismo, se tiró. Ve, se bautizó, pero siguió siendo el mismo, se bañó. Me estoy haciendo entender. Está diciendo, pasa a la acción más que la mera declaración. Pasa del bla, 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 pasa de la tembladera, porque hasta los demonios tiemblan. Y ahora ve a la acción, a mostrar que realmente le amas, que realmente el fruto en tu vida demuestra de que Dios es verdaderamente tu Señor. Si no, tu fe es muerta, y muerta significa sin fruto, no produce absolutamente nada. Una vida sin fruto es una prueba de que no es de Dios, porque en Dios podemos producir fruto. A Santiago nos ha dicho, la fe sin obras es muerta, la fe sin obras es requete muerta. Es inactiva, es inoperante. Y quiero finalizar con este verso porque no puedo dejar de decirlo. Gálatas capítulo 5, verso 5, y oramos para terminar. ¿Ya? Diga conmigo, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por esa fe aguardamos en una gloriosa esperanza, pero por esa misma fe obramos en amor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque con nuestra mirada puesta en lo eterno, también podemos mantener nuestros pies sobre la tierra, siguiendo tus pisadas, para ir donde tengamos que ir. Por esta fe, por medio del Espíritu, aguardamos la esperanza de justicia. Aguardamos, Señor, por lo que viene para cada uno de nosotros. Pero por medio de esta misma fe, obramos. Porque la fe genuina obra por medio del amor. Por medio del amor que tenemos a ti, Señor. Por medio de este amor genuino. Este amor que solo tú puedes producir en nuestro corazón. Amarte a ti con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. No puede haber vida eterna con una fe muerta. Y hoy examinamos nuestra fe, Señor, para ver si estamos en ella. Perdónanos, Señor, si muchas veces ha sido una mera declaración que no está respaldada por nuestra conducta. Perdónanos por las veces que hemos simplemente hablado y aparentado algo que no somos. Perdónanos por las veces, Señor, que hemos aparentado compasión y no ha sido genuina. Por las veces que hemos dicho, Señor, simplemente que Dios te bendiga, que Dios te provea, cuando tú me has dado los medios necesarios, Señor, para también comprometerme con aquel que padece necesidad, con aquel que lo necesita, Señor, y que necesitaba más que palabras, también acciones, Señor. Ayúdanos a que esto pueda encontrarse. Ayúdanos que en nuestra vida pueda haber una perfecta armonía entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que creemos y nuestra conducta. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe sea una fe genuina, sea una fe viva, sea una fe verdadera, la fe que es capaz de salvar, la fe que no solo dice, sino que obra por medio del amor, la fe que aguarda la esperanza de justicia, la fe que obra por medio del amor, el amor por ti y el amor por otro, Señor. Ayúdanos a que nuestra integridad pueda ser tal que podamos ser lo mismos donde quiera que estemos, en nuestra casa, en nuestros trabajos, en el colegio, en la universidad, con nuestros vecinos.
que seamos una carta abierta como nos has invitado a hacer y que muchos vean nuestra conducta y te puedan glorificar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.